Ideas para mejorar el estudio familiar de las escrituras. Referente a este apartado, voy a mostrar otras cositas más para complementar y terminar de mostrarle algunas utilidades o algunos tips. El estudio familiar de las escrituras en forma regular es una manera eficaz de ayudar a la familia a aprender el Evangelio. De hecho, este recurso está orientado hacia eso, al estudio en casa. O sea, no solamente es la hora de clase en la capilla, sino que ahora el esfuerzo es estudiar más en casa. Y solamente a la capilla llevamos las experiencias y compartimos lo aprendido en la semana con nuestra familia. El maestro, básicamente, su función primordial, aparte de invitarlos a venir a Cristo, es uno, es a verificar que estén entendiendo y aprendiendo la doctrina en su forma correcta, pura, y dos, es a ayudar a que puedan compartir esas experiencias, a moderar, ¿sí? Entonces, aunque nuestras clases son muy participativas y a mí me alegra muchísimo, yo creo que con este sistema el maestro poco va a tener que hablar y los santos van a tener mucho más para compartir. Bien, entonces de esta parte, ¿qué más resalto? No es tan importante cuánto tiempo ni cuánto leen en familia. Lo importante es ser constante en sus esfuerzos. Cuando se tienen niños pequeños como yo, pues ustedes lo saben, hermano. Esto lo he venido a entender y nosotros leemos con mis hijos desde pequeños un versículo, tres versículos, 5, 10, dependiente de la circunstancia o situación. Ellos mismos le van a mostrar, o ustedes mismos van a poder identificar su nivel de aceptación, de aguante y de interés. Todo va a ser muy corto, muy breve. Entonces, como maestros de la familia, pues tenemos que aprender a identificar y adaptar de acuerdo a los integrantes de la misma. Entonces, al hacer que el estudio de la escritura sea parte importante de su vida, ayudará a los integrantes de la familia a acercarse más a Jesucristo y a que desarrollen su testimonio en el fundamento de su palabra. Reflexionen las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden alentar los integrantes de su familia a estudiar las escrituras en forma individual? ¿Qué puede hacer para alentar a sus integrantes de su familia a compartir lo que están aprendiendo? Pues hermano, yo les comparto mi experiencia solamente a modo ilustrativo, pero no es camisa de fuerza, cada quien estimará cómo lo hace. Desde que han sido pequeños mis hijos, les he tutoriado la lectura de los libros de relatos de las escrituras, tanto del libro Mormón, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y doctrinas y convenios, y ellos las leen y luego, terminado de leer, me presentan un informe de su comprensión y hablamos de eso. Eso me ha permitido aclarar muchas dudas, me ha permitido ver su comprensión de lectura, me ha permitido ampliar su vocabulario, me ha permitido verificar que estén entendiendo. Eso es una buena manera que, como ellos saben, deben venir después de cada lectura a hablar conmigo y darme el informe de lo que entendieron. ¿De qué manera puede hacer hincapié en los principios que está aprendiendo el Nuevo Testamento durante los momentos de enseñanza que se presentan a diario? Recuerde que el hogar es el lugar ideal para aprender el Evangelio. ¿Bien? No es el salón de clases en la escuela dominical. El hogar es el fundamento principal. De hecho, como alguna vez lo compartí, los momentos más espirituales, los momentos más sublimes en lo personal con mi Dios y en mi propio aprendizaje ha sido en mi cuarto, en mi casa, y es allí donde se ha gestado mi testimonio y mi aprendizaje. Entonces yo puedo dar testimonio de que esto es verdad. La casa es donde se puede llevar a efecto mejor la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. Recuerdo a mi madre y a mi padre enseñándome el Evangelio. Recuerdo cuando me acostaban en la mesa de centro y se hacía la noche de hogar. Recuerdo lecciones de mi madre porque fue mi maestra de primaria. Recuerdo la silla en la que me sentaba, mis pies colgando y mirándola hacer los dibujos de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca.
Todos esos son recuerdos preciados que conservo y atesoro y que hacen parte de mi legado que dejaron mis padres a mí. Podrá aprender y enseñar el Evangelio en el hogar de maneras que no serían posibles en la clase de la iglesia. Y eso no es cierto, el tiempo en la clase es muy limitado, el tiempo se va volando y no se alcanzan a compartir muchas cosas. En cambio, en la casa podemos manejar el tiempo mejor y se nos invita a ser creativos al considerar la manera de ayudar a la familia. Entonces, no solamente cuando hablo de familia, pues estamos hablando también de los individuos y cada individuo hace parte de una familia, o sea, no el individuo únicamente donde uno solo es miembro de la iglesia y los demás no. Esto también puede incentivarse a compartir de alguna manera ingeniosa el evangelio con su familia que no sea miembro. Y los que son miembros y tienen familia, pues ellos, cada uno tiene una situación particular, donde en unas hay niños, en otras hay adolescentes, en otros no los hay. Pero entonces, en todas las circunstancias, podemos aprender a ser más creativos e ingeniosos en la manera de enseñar y compartir el evangelio. Aquí se dan algunas ideas y conceptos importantes, algunas sugerencias para mejorar este estudio familiar. Compartir pasajes significativos. Conceda tiempo a los integrantes de la familia para que compartan pasajes de las escrituras que les hayan parecido significativos durante su estudio personal. Esto lo hago constantemente al preguntarles lo que comprenden y lo que sienten. En ocasiones yo con mis hijos les comparto las escrituras claves y preferidas que para mí han significado y ellos han ido aprendiendo poco a poco cuáles son. Utilizar sus propias palabras. Invite a los integrantes de su familia a hacer un resumen con sus propias palabras de lo que aprenden en las escrituras. Con relación a mis hijos, pues yo siempre les corrijo que no me den al pie de la letra porque ellos, algunos tienen muy buena memoria, sino que les invito a que le digan como ellos quieran, ¿sí? Igualmente, yo como padre, como maestro, igualmente mi esposa, tenemos que aprender a adaptar el mensaje a sus necesidades, a sus edades y a sus circunstancias, para que les sean claras. O sea, el principio de la claridad que enseña Nefi, en el cual él se deleitaba porque le gustaba hablar claramente para que la gente aprendiera, es un principio vital que todo padre debe hacer. Aprender a hablar con toda claridad, a la edad, a las circunstancias y discernir por el Espíritu qué es la medida correcta para cada uno de los integrantes de acuerdo a su edad y su comprensión. Aplicar las escrituras a su vida. Después de leer un pasaje de las escrituras, pida a los integrantes de su familia que compartan algunas formas en que ese pasaje se aplica a su vida. En ese momento en que yo evalúo la lectura de mis hijos, también les invito a que me digan cómo aplicar lo que han estudiado. Nosotros, ese es el método de Nefi que nos enseñó en 2 de Nefi 19:23 que hablé anteriormente, que es comparar las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción, o sea, ver la aplicación de ellas a nuestra vida, ver cómo esas profecías son importantes para nosotros y por qué las debemos entender y saber. Hacer una pregunta. Invite a los integrantes de su familia a hacer una pregunta sobre el Evangelio y luego dediquen tiempo a buscar versículos que ayuden a responder a esa pregunta. En esta parte, un principio que se encuentra en los nuevos manuales de enseñar es la enseñanza del llamamiento más importante y que se recoge en el manual de enseñar a la manera de Cristo. Esto ha sido básico y vital, aprender a hacer preguntas. Preguntas que inviten a la meditación y a la reflexión, ¿ya? No las preguntas tipo coachadoras donde solamente hay un sí o un no, sino debemos aprender a hacer las preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y aún el qué también sirve, ¿ya? Entonces, ese tipo de preguntas son vitales y también pues tenemos que ser cuidadosos con las preguntas con los jóvenes y niños, pues debemos hacerlas cortas, sencillas, al entendimiento de ellos, ¿bien? Mostrar una escritura. Seleccione un versículo que le parezca significativo y colóquelo en algún lugar donde su familia lo vea a menudo. Invítelo a que ellos también seleccionen un versículo y se tornen para mostrarlo. Esto también lo hemos practicado en casa. En ocasiones he seleccionado una escritura para memorizar en familia.
después del discurso del elder Kevin Duncan de meditizar. Nosotros ya veníamos haciéndolo y me gustó mucho ese énfasis donde es importante memorizar y en familia puede ser un buen reto y ayudar a los hijos a aprenderse las doctrinas básicas y las escrituras de dominio que antes se llamaban así. Y es interesante, es una buena experiencia donde los hijos pueden aprenderse los artículos de fe y todas estas cosas que son necesarias y vitales. Hacer una lista de pasajes de las escrituras. Como familia se mencionan varios versículos sobre los cuales les gustaría hablar la próxima semana. Excelente. Memorizar pasajes de escrituras. Elija un pasaje de las escrituras que sea significativo para su familia y pídales que lo memoricen repitiéndolo diariamente y haciendo juegos de memorización. Hablando de esto, quiero hacer dos comentarios. Uno, pues ya acabo de decir lo de la memorización. La iglesia tiene una aplicación que no solamente es para seminarios, sino para uso general, para memorizar. Bien, vamos aquí donde están los tres punticos en vertical, damos configuración y la vamos a encontrar aquí donde dice aplicaciones destacadas. Cuando damos aquí vemos las aplicaciones que tiene la iglesia disponible, que son muy buenas. Una aplicación nueva que salió, yo no la he dominado todavía, que se llama Biblioteca Multimedia Sub, que es para hacer videos cortos en forma de presentación. Es interesante, todavía la estoy cacharreando. Canal Mormón, que se les acaba de mostrar. Y esta dice Dominio de la Doctrina. Esa aplicacióncita es para aprender a memorizar. Hay otras aplicaciones que ustedes pueden mirar, que están los himnarios, los videos de la Biblia, los de genealogía, recuerdos de Family Search y árbol de Family Search. El libro Mormón, Música Sur y Juventud Sur. Algunos no los he mirado, pero el que quiero que miremos en este momento es Dominio de la Doctrina. Este se puede descargar de la Google Play Store. Yo ya lo tengo descargado. Ya lo tengo por aquí. Y es este. Entonces, esta aplicacioncita nos puede ayudar a estudiar no solamente las escrituras que los chicos estudian en seminarios y que son muy útiles, que son las de dominio de escrituras, ahí están. Para los que son nuevos, estas escrituras contienen doctrinas básicas y esenciales y que son necesarias aprenderlas y son de uso constante. Pero también usted tiene una potestad y es de guardar sus pasajes de escrituras preferidas, ¿sí? Con solo compartir las escrituras que usted está memorizándose. Por ejemplo, yo guardé aquí mis escrituras. ¿Qué ventaja representa esto? Él trae la escritura, pero si yo voy desplazándose hacia la izquierda, él me va a omitir palabras hasta que me dejan solamente las letras de la primera letra de la palabra o el artículo que une la frase. Esta es una técnica que en la misión se practicaba mucho para memorizarse las antiguas cartillas de enseñanza, y me la enseñó un misionero, un compañero en aquel entonces. Y esta aplicación está y existe, ¿ya? Y podemos desplazarla nuevamente y podemos repetir y repetir y ir evaluando qué recordamos, qué no recordamos y así ir memorizando. Entonces aquí utilizan varias fichas y es una tarjetas mnemotécnicas, bien. Uno puede decir cuántas tarjetas mnemotecnia. La mnemotecnia es una técnica de memorización, ¿ya? Es una aplicación muy sencilla, la iglesia la tiene dispuesta, allí está. Ustedes simplemente si quieren memorizarse una escritura, un pasaje, una cita, se ubican en la cita. Revisemos por acá. Voy a dar solamente un ejemplo ilustrativo nomás. Ustedes le dicen, elija, voy a señalar esto, ¿sí? Y le digo compartir. Esto es lo que quiero memorizar y aprender. Entonces voy aquí donde dice dominio y digo una descripción o frase que me ayude a recordar esa cita y ya, y la salvo y queda guardada en esa parte. Entonces, esto es a manera ilustrativa de cómo memorizar pasajes de las escrituras. Muy útil para los jóvenes, muy útil para los niños, muy útil para los adultos.
Las escrituras son un arma muy poderosa para que evitemos caer en la tentación de tener pensamientos ociosos, porque evitemos las tentaciones, que nos ayuden a tener como una defensa en nuestra mente para contrarrestar eh, la inundación o el diluvio de iniquidad visual y auditiva que nos llega por todos lados. Bien, enseñar lecciones prácticas, buscar objetos que se relacionen con los capítulos y versículos que estén leyendo en familia. Esto es a los adultos nos cuesta trabajo, los niños para ellos es fácil relacionar y comparar, pero como adultos debemos buscar esos elementos prácticos, didácticos, que se relacionen y que puedan ayudar a entender mejor un principio, que eso es lo que enseñaba, lo que hacía el maestro de maestros, nuestro Salvador y Redentor. Muchas de sus parábolas son elementos prácticos, sencillos, cotidianos, que él la relacionó con principios eternos muy importantes, como el labrador y la semilla, como la semilla de mostaza y la comparó con la fe, como, ¿cuál otra? Bueno, en este momento se me escapa, pero él utilizaba elementos cotidianos y constantes, eh, como el pastor y las ovejas, para enseñar verdades eternas. Elija un tema y deje que los integrantes de su familia tomen turnos para escoger el tema que estudiarán juntos en familia. Consulten la guía de estudio para encontrar temas. Esto es muy interesante. El estudio temático. Dibujar. Lean unos versículos en familia y luego concédales tiempo para que dibujen algo que se relacione con lo que leyeron. Esto es muy útil y divertido para los niños. Aunque yo tuve un compañero de misión que él todas las charlas las hacía haciendo monachitos y le mostraba al investigador a medida que iba hablando y haciendo su monachito. Pues esto es interesante. Más la aplicación de esto es de gran utilidad para los niños, ya que les llama mucho la atención, ¿no? Los ayuda a focalizar en la idea que han aprendido y ustedes con el solo dibujo van a poderse dar cuenta si entendieron y qué comprendieron. Representar un relato, luego de leer un relato, invite a los integrantes de su familia a que hagan una dramatización del mismo. Luego hablen sobre la forma en que ese relato se relaciona con las cosas que están viviendo en forma individual y familiar. Esto es también muy útil en familias donde hay jóvenes y niños, ¿ya? Son ideas, todos esos son métodos que se pueden utilizar en las familias y que pueden contribuir a enriquecer esos momentos y a crear momentos que queden en la memoria, que queden en el recuerdo familiar de esos momentos. El elder David Bernard enseñó cada oración familiar, cada episodio del estudio de las escrituras en familia y cada noche de hogar es una pincelada en el lienzo de nuestras almas. Ninguno de esos hechos por sí solo puede parecer muy impresionante ni memorable. Pero así como las pinceladas amarillas, doradas y marrones se complementan entre sí y producen una obra maestra impresionante, de la misma manera, nuestra constancia en acciones aparentemente pequeñas puede llevarnos a alcanzar resultados espirituales significativos. Entonces, esta es la parte de ideas para mejorar el estudio familiar. Cada uno podrá apelar a la creatividad para hallar más métodos, más formas de compartir el Evangelio, donde siempre la esencia de estos métodos es conservar la esencia sagrada de las cosas. Usted puede ser creativo, pero donde sea respetuoso con lo sagrado. Alguna vez en la misión se hizo una obra de teatro, recuerdo tanto, en una Navidad, como misioneros, y después el regaño y el vaciadón que nos metió el presidente de misión, porque fallamos en ese elemento importante de nuestra creatividad y era respetar el aspecto sagrado de la escritura que se estaba dramatizando. Y eso fue una dramatización. Y por ello, cada idea que ustedes tengan, siempre tenga presente esto, ya que hay cosas sagradas que hay que evitar representar o hacer, o aún inclusive las historias que a veces se comparten, que pueden ser ilustrativas, pero a veces pasan y rayan en la profanidad. Bien, entonces solamente tener estos conceptos e ideas claras
y dejar volar la imaginación. No estamos limitados. Como padres tenemos recursos, como familia tenemos recursos, como individuos en familias donde no todos son miembros, tenemos recursos para compartir, para involucrar, para incluir, para que todo el mundo pueda aprender el Evangelio de acuerdo a su capacidad, a su ritmo y a su comprensión. Hermano, yo les testifico que este manual y este nuevo recurso que se nos está disponiendo, aparte de lo interesante, ya es inspirado y debemos aprovechar este nuevo enfoque para mejorar nuestra capacidad de aprender el Evangelio de forma individual y familiar, para mejorar nuestras habilidades de enseñanza y también las habilidades de aprendizaje, porque todos somos maestros y todos somos aprendices en esta gran causa.